Wallis Simpson, la mujer por la que el rey Eduardo VIII abdicó del trono británico, fue una figura sumamente compleja y enigmática. Aunque su romance con el monarca fue ampliamente documentado, la personalidad de Wallis ha sido objeto de intenso debate y especulación. Descrita como una mujer ligera, desenvuelta y poco atractiva, Wallis poseía una personalidad que cautivó al príncipe. Su franqueza y habilidad para coquetear desafiaban el rígido protocolo de la realeza británica. Sin embargo, detrás de esta imagen de mujer ambiciosa, parece que Wallis se sentía atrapada en su relación con Eduardo, manteniendo infidelidades y una estrecha amistad con su ex esposo. El misterio que rodea el verdadero carácter de Wallis Simpson sigue siendo un tema fascinante que ha cautivado a generaciones. ¿Quién era realmente esta mujer que provocó una de las mayores crisis de la historia de la monarquía británica? ¿Villana, heroína, víctima o culpable? Bienvenidos a Historias Fascinantes. Wallis Simpson nació el 19 de junio de 1896 en Baltimore, Estados Unidos. Provenía de una distinguida familia estadounidense. De hecho, Wallis nació en el exclusivo resort de Monterrey, Pensilvania, donde sus padres veraneaban. Ellos se habían casado apenas 7 meses antes de su nacimiento, por lo que siempre hubo rumores sobre si Wallis había sido concebida antes del matrimonio. Esto le angustiaba tanto que Wallis mentiría durante su juventud, diciendo que sus padres se habían casado en junio en lugar de noviembre. Desafortunadamente, su padre falleció cuando Wallis tenía tan solo 5 meses de vida, dejando a su madre Alice viuda y en una situación económica precaria. La familia de su padre, los Barfield, la acogieron inicialmente, pero fue su tío Sol, uno de los hombres de negocios más ricos del país, quien se encargó de pagar sus costosos estudios. Al principio, Wallis y su madre vivieron con él, aunque hubo rumores de que tuvieron una relación amorosa. Más tarde, se mudaron a su propia casa, donde Wallis tuvo que alquilar habitaciones para poder mantenerse. A pesar de todo esto, tuvo una buena educación y se destacó por su inteligencia. En el prestigioso colegio donde estudiaba, Wallis hizo amistades con jóvenes ricas, algo que le hizo consciente de su inferior estatus social. Esto solo avivó su ambición, por el estilo de vida que ella consideraba que se merecía. Sabía que la única forma de lograr sus sueños de ascenso social era casándose con un gran partido. Para ello, contaba con un arma poderosa, su habilidad excepcional para conquistar hombres. Wallis era una mujer muy divertida que aprendió rápidamente a descubrir y explotar las debilidades de los hombres, en su propio beneficio. Su primer matrimonio, a los 22 años, fue con el atractivo aviador Winfield E. Spencer. Sin embargo, el mundo de la aviación nunca le gustó a Wallis, quien presenció 2 accidentes mortales que le generaron pánico a volar. El matrimonio fue un desastre. Él bebía en exceso y era violento, llegando a encerrar a Wallis en casa cuando salía. Finalmente, ella lo abandonó y se mudó a Washington. En la capital, Wallis disfrutó de una intensa vida social y mantuvo una apasionada relación de 2 años con un diplomático argentino llamado Felipe Despil. Wallis se enamoró profundamente, pero él la dejó, porque quería casarse con alguien de apellido y fortuna, especialmente fortuna, es lo que todavía le faltaba a Wallis. Entonces, de forma providencial, Wynne dio señales de vida, le escribió pidiéndole que fuese a China y volviese con él, y Wallis aceptó. Iniciaba lo que ella llamaría después, mi año del loto. Llegaron a Hong Kong en 1924, pero el matrimonio estaba lejos de la estabilidad, y la reconciliación apenas duró 2 semanas, ya que su marido seguía con el alcohol, los celos y humillándola para que lo acompañara a burdeles donde también se fumaba opio, lugares de mala reputación. Tras la enésima ruptura, Wallis decidió trasladarse a Shanghái sola. Muchos años más tarde, cuando la corte de Buckingham supo de su relación con el príncipe de Gales, se rumoreó que los servicios ingleses habían elaborado un documento conocido como el dossier chino, para saber qué hizo exactamente Wallis tanto tiempo en ese país, la mayoría completamente sola. Según escritos, no se sabe de qué vivió en esa época, pero corrió el rumor de que Wallis aprendió diferentes técnicas sexuales, en casas de prostitución, y el arte del Fan Chan, masajes con aceite calientes en los centros nerviosos y que era capaz de levantar a un muerto. También se decía que había servido como espía de alguna potencia extranjera, probablemente Rusia, y que había tenido una aventura con el conde Galeazzo,
yerno de Mussolini. Lo que ella misma reconoció, que en Hong Kong, llevó una vida promiscua y que tuvo aventuras, al menos, con un oficial del ejército británico y un marino naval italiano de alta graduación. Se cree que el romance con el conde italiano la dejó embarazada, y se sometió a un aborto en malas condiciones y que acabaría dejándola estéril. Aunque posiblemente esto pudo ser un invento para explicar por qué Wallis no tuvo hijos. Pero según Michael Bloch, autor que la conoció en sus años de vejez, no es que no quisiese, sino que no podía, porque Wallis era intersexual. Se anima incluso a concretar que tenía síndrome de insensibilidad andrógina, es decir, personas que genéticamente son hombres, tienen los cromosomas X pero se desarrollan como mujer. Wallis sí tendría vagina, aunque de tamaño reducido, pero no útero. En 1925, decide regresar a Estados Unidos y solicitar el divorcio. Las convenciones sociales por entonces eran tan conservadoras y estrictas, que todo el mundo se puso en su contra y le advirtieron que estaba cometiendo un tremendo error. Pero ella perseveró. Descubrió que si residía en Virginia un año podría conseguir el divorcio de manera más sencilla, con lo que se trasladó a este estado, alquiló una habitación de hotel, simplemente, esperó. En 1926, su amiga de la escuela Mary Rafferty, la invita a pasar las Navidades en Nueva York. De nuevo, los contactos y las buenas relaciones salvarían el futuro de Wallis. Allí conoció al hombre que le daría su siguiente apellido, Ernest Simpson. Enseguida se gustaron y empezaron a salir. Ernest era medio americano y medio inglés, trabajaba en una compañía naval, y era todo un representante de una especie que hoy está en peligro de extinción, el hombre de negocios culto, pero soso y aburrido. Aunque había un pequeño problema, Ernest estaba casado. Pero Wallis se las arregló para que él dejara a su esposa. Y 7 meses después se casaron, en julio de 1928. Al fin se terminaba vagabundear por el mundo, sola y sin dinero, como escribió a su madre. Se establecieron en Londres, y aunque en un principio la vida era aburrida, Wallis logró hacer amistad con una millonaria llamada Consuelo Sou, y su vida social comenzó a cambiar, la suma perfecta de gente influyente y con dinero. Por esas casualidades del destino, Consuelo tenía una hermana llamada Thelma, que era la amante del príncipe de Gales. En enero de 1931, Connie llamó a Wallis para invitarla a pasar un fin de semana a la finca de su hermana Thelma. Por supuesto, el príncipe de Gales estaría presente. Por aquel entonces, Wallis y Thelma apenas se conocían, más allá de haberse visto fugazmente en un par de fiestas, pero Wallis aceptó. Este primer encuentro con el príncipe fue un desastre. Sabiendo que era americana, él le comentó que debía echar de menos la calefacción central, algo común en Estados Unidos, pero totalmente inusual en Inglaterra. «Lo siento, señor, pero me ha defraudado», le contestó ella. Toda mujer americana en este país recibe el mismo comentario. Me esperaba algo más original del príncipe de Gales. Él fingió una sonrisa de circunstancia y se alejó lo más rápido que pudo. Años después, en sus memorias, Eduardo recordaría, me fui a hablar con los demás invitados, pero seguía oyendo el eco de su voz. A partir de ahí, comenzaron a verse con frecuencia. Durante los meses siguientes, los Simpson pasaron a formar parte del círculo íntimo del príncipe de Gales. Wallis era el motivo de las invitaciones. El romance que fue naciendo entre ella y Eduardo se volvió más íntimo allá por 1933. Wallis supo detectar rápidamente las carencias emocionales de un hombre, y en Eduardo encontró un alma infantil, tan sensible como egoísta, que buscaba desesperadamente a una madre que lo cuidase. Wallis comprendió que no debía adularlo, eso ya lo hacían todas, sino todo lo contrario, debía darle órdenes, incluso castigarlo. Debía tratarlo como una nani. En enero de 1934, la relación entre ambos dio el paso definitivo. Thelma Farnés se fue de viaje a Estados Unidos, y antes de partir, le pidió a Wallis que cuidara del muchacho en su ausencia. Wallis se lo tomó al pie de la letra. Cuando Thelma regresó de su viaje a finales de marzo, se topó con la incómoda realidad, otra había usurpado su puesto y el príncipe no pensaba regresar a sus brazos. En agosto de 1934, Simpson viajó a Estados Unidos por trabajo,
y Wallis fue invitada por el príncipe a un viaje por Francia, España y Portugal. La relación se profundizaba más. Muy pronto, el príncipe comenzó a inundarla de joyas y procedió a pasarle una asignación económica que mejoraba con mucho su tambaleante estatus. Tras una vida luchando contra la inestabilidad, Wallis disfrutaba por fin de todo lo bueno para lo que había sido criada. También comenzó a organizarle su vida, a sus criados, y hasta la decoración de su palacio personal. Eduardo llevó a Wallis a la boda del príncipe Jorge, aunque no fue invitada, y la presentó a su familia. La antipatía mutua fue inmediata. El rey Jorge, preocupado, ordenó la recolección de información de esta norteamericana casada, y lo que descubrió superó sus peores expectativas. De aquí data el dossier chino, con toda la información de la anterior vida y amantes de Wallis, incluido algún jerarca nazi. En enero de 1936, Jorge V falleció, y su hijo se convirtió inmediatamente en el nuevo soberano. Adoptó el nombre de Eduardo VIII, y mientras él era proclamado monarca, Wallis estaba muy cerca de él. Pronto noticias sobre su relación comenzaron a poblar la prensa británica, la cual no había hablado hasta entonces del romance. En 1936, Wallis y su marido se separaron definitivamente, aceptando la relación de Wallis y dando vía libre a su libertad, con el divorcio efectivo, en marzo de 1937. A pesar de que la sociedad inglesa estaba horrorizada con aquella relación, Eduardo comenzó a hablar abiertamente de una boda con ella, lo que obligó al gobierno a tomar cartas en el asunto. Finalmente, el primer ministro le puso al monarca las cartas sobre la mesa, el trono, o Wallis. Si el rey hubiera aguantado unos años más en el trono, se hubiese ganado el favor del público, y posiblemente hubiera salido victorioso de seguir con el trono y además casarse. Pero Wallis no fue aceptada nunca por la familia real y también recibió amenazas de muerte, de gente que se congregaba frente a su casa en Londres para insultarla, con lo cual decidió irse a Cannes. Para evitar más escándalos, Eduardo por fin abdicó para casarse con Wallis, el 3 de junio de 1937, con pocos invitados y nadie de la realeza. Obsesionados por el dinero, las fiestas, las joyas, cirugías estéticas de Wallis y por permanecer delgados, vivían a dieta permanente y se especula con que sufrieron algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Sus viajes tampoco estaban exentos de polémica. En los primeros años de casados, se dejaban acompañar constantemente por un joven millonario bisexual, llamado Jimmy Donahue, con lo cual, la sospecha de tríos amorosos llegó a la prensa. Elegantes, frívolos, a los duques les rodeaba un aura de leyenda y de inutilidad. Muchos veían su existencia sin trabajo, ni ocupaciones ni objetivos, más que su propia diversión, un símbolo de egoísmo e irresponsabilidad. Hasta que en mayo de 1972, Eduardo muere de cáncer de garganta. Pocos días antes había recibido la visita de su sobrina, la reina Isabel. Su ansia era garantizar que su esposa fuese enterrada junto a él. Consiguió que ella se lo prometiese. Wallis regresó a Inglaterra para tratar con su familia política casi por última vez. Tras enterrar a su marido, regresó a París sola. Los últimos años de Wallis, duquesa de Windsor, están también envueltos en el misterio y la sospecha. La muerte de su marido, si la había afectado. Cada vez bebía más, comía menos, y los liftings habían ido transformando su cara. Los achaques de salud fueron acompañados de un progresivo deterioro de la razón. La duquesa de Windsor falleció el 24 de abril de 1986. El funeral se celebró en la capilla de San Jorge de Windsor y conforme había deseado su esposo, fue enterrada junto a él. Al funeral acudieron la reina, el duque de Edimburgo, la reina madre, Carlos y Diana. ¿Qué te ha parecido la historia de esta enigmática mujer? ¿Realmente amó a Eduardo VIII, o solo fue un sometido de los deseos de esta mujer? Déjanos saber en los comentarios.